Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, me presento, mi nombre es Antonio, os quería dar la bienvenida personalmente a esta primera clase del tema 1 de la oposición auxiliar a la Administración General del Estado, en la que vamos a ver la Constitución Española, el principio de la Constitución Española. En concreto, este tema 1 hace referencia a las características, los principios constitucionales, los derechos, los deberes fundamentales, incluso su garantía y también la suspensión de estos derechos fundamentales y libertades. Así que, bueno, vamos a ver todo esto en el tema 1 y vamos a analizar incluso pues aquellas partes del tema que han sido objeto de pregunta de examen, de un examen oficial, por lo que, pues bueno, podríamos incluso prestar especial atención. Así que, bueno, vamos a empezar. Bien, en primer lugar, en el primer punto, vemos el título que hace referencia de nuevo a la Constitución Española de 1978, en el que vamos a hablar de las características principales de la Constitución Española. Os recuerdo que planteamos el tema de forma muy esquemática. Prácticamente todo el tema está desarrollado a nivel esquemático para que sea mucho más sencillo el estudio, la comprensión y la memorización de todo el contenido. Por lo que, bueno, vamos a encontrar partes que son como iniciales de cada uno de los apartados, dando una explicación o una introducción al contenido que viene después y que es lo realmente más importante, ¿de acuerdo? Por lo que, bueno, en la clase vamos a ir viendo el contenido de todo esto y dando una explicación para que te sea mucho más sencillo comprenderlo, entenderlo y situarnos, sobre todo en la Constitución Española, en el tiempo, ¿de acuerdo? En el primer punto, como os decía, vemos un primer apartado que se llama el proceso constituyente español. Esto no es otra cosa que la historia y el tiempo que ha pasado desde que ocurre un determinado hecho, que es la finalización de una etapa que podríamos llamar franquista, que es una dictadura, y al acabar esa etapa comienza una transición hacia lo que conocemos hoy día como el constitucionalismo español, como la democracia. Por eso, bueno, cuando hablamos de la historia del constitucionalismo, aquí hacemos una mención en el tema a esa historia. No nos vamos a meter para nada a nivel histórico en todas las constituciones, porque sí que podríamos hablar incluso del inicio, ¿no? de la historia del constitucionalismo con la Constitución de 1812, que es comúnmente conocida como la Pepa, ¿de acuerdo? Porque es del día de San José y por eso se conoce comúnmente como la Pepa. Es como, podríamos decir, el inicio de nuestra historia del constitucionalismo español. Y lo que caracteriza a la historia del constitucionalismo español es que se ha visto jalonada a lo largo de la historia por un cambio en cuanto a cómo se planteaba y el carácter de cada una de las constituciones. Hemos ido pasando de constituciones de carácter progresistas a moderadas. Y ese cambio continuamente, la de 1812 y continuamente hasta llegar a la de 1975, a la que actualmente está en vigor, ha habido lo que se conoce como un efecto pendular del constitucionalismo español. Si nos imaginamos ese péndulo, va de un lado a otro. Hemos dicho que por un lado está el carácter progresista y por otro el carácter moderado. Básicamente es cómo orientan los que mandan, ¿vale? No vamos a hablar de legisladores ni nada por el estilo, porque, en cada una el que manda es
algo diferente. Aquí vamos a hablar en nuestra Constitución de una Constitución, lógicamente, de carácter progresista, pero aquí se plantea como una monarquía parlamentaria. Ya hablaremos de qué es eso de monarquía parlamentaria, que es básicamente que hay un parlamento, que hay unas cámaras y que, bueno, hay una separación de poderes. Ya hablaremos más adelante de eso, ¿vale? Entonces, ese efecto pendular quiere decir eso, que ha ido de carácter progresista a un carácter moderado. Esto es lo que podríamos hablar un poquito de la historia del constitucionalismo español. ¿Nos tenemos que aprender eso? Para nada, ¿vale? No quiero tampoco que os guiéis con estos términos, porque es una pequeña introducción que yo os doy, información, para situarnos dentro del tema. Así que hablamos un poquito, hacemos una referencia a esa Constitución de 1812. Por tanto, ya con esa Constitución, con las constituciones sobre todo de carácter progresista, se puede nombrar términos como o conceptos como la soberanía nacional o la separación de poderes. Bueno, cuando hablamos de separación de poderes, quiere decir que los poderes que puede tener un Estado vamos a separarlos, ¿vale? Y vamos a separarlos en tres partes, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Os recuerdo que el poder legislativo en nuestro país corresponde a las Cortes Generales, que están integradas por el Congreso y por el Senado. Es cuando llamamos a las cámaras, hacemos referencia a este Congreso y a este Senado. Es la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de estas cámaras, veremos cuál es la Cámara Alta, cuál es la Cámara Baja. Es decir, tenemos un sistema bicameral integrado por dos cámaras, que una se encarga, bueno, en general, las Cortes Generales, que están integradas por las dos cámaras, podríamos llamarlo también Parlamento, ¿vale? Cuando se hace referencia a ese sistema parlamentario es básicamente eso, ¿vale? Que estamos hablando de las Cortes Generales o de ambas cámaras. Una se ocupará de una representación poblacional y otra de una representación territorial. Hablaremos también de por qué tiene este tipo de representación ambas cámaras. Pero en general, las cámaras, el poder legislativo, se va a encargar de eso, de desarrollar, de crear leyes. Veremos qué tipos de leyes hay también. Bien, en cuanto a la soberanía nacional, quiere decir que, bueno, realmente lo que nos dice la Constitución española es que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan, es decir, de los españoles, emanan los poderes del Estado. Básicamente, esto lo que quiere decir es que nosotros, como españoles, como electores y como elegibles, es decir, como los que votan en las elecciones y como los que se pueden presentar a unas elecciones para representar al resto, vamos a elegir de forma directa o indirecta, también son conceptos que abordaremos, esa elección directa o indirecta. Vamos a elegir básicamente a quién queremos que nos represente, es decir, quién va a ser el representante de todos nosotros, tanto a nivel estatal, autonómico y municipal. Funcionarán de forma diferente esas elecciones, pero bueno, en líneas generales eso es lo que nos viene a decir la soberanía nacional que reside en el pueblo, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la primera introducción, el primer párrafo. Ya centrándonos en la Constitución española como tal, nos dice que es el resultado, ¿no?, del proceso de democratización que vive España al acabar el régimen franquista. Franco muere y lo que ocurre en nuestro país, pues bueno, no vamos a entrar a nivel de historia, lógicamente Franco y sus allegados querían que siguiera ese régimen, pero bueno, era complicado, ¿no? Sin estar él, incluso, pues bueno, quien había dejado, el rey Juan Carlos, pues tampoco tenía claro seguir con ese régimen. Así que, pues con la ayuda, con lógicamente su valentía y bueno, en general, pues se inició un proceso, lo que se conoce como la transición, y aquí hablamos
ya nos vamos al 1977 en el tema, pero antes que eso, pues bueno, se inició todo este proceso en el año 76, pero bueno, tampoco quiero que os liéis muchísimo con estas fechas. Aquí directamente nos centramos en las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, de las que surgen las Cortes Constituyentes, que van a servir pues, para todo este proceso de creación de la Constitución Española. Todavía no se ha creado la Constitución Española de 1977. Fijaos que Franco muere en el 1975 y hasta el año 78 no se crea la Constitución Española, por lo que todo ese proceso es lo que se conoce como la transición. Y fue una transición complicada porque vosotros pensad que se tuvieron que poner de acuerdo muchas formas de pensar diferentes, muchas ideologías diferentes, por lo que fue un momento complicado. Bueno, nos dice el tema que los plenos de ambas cámaras, es decir, del Congreso y del Senado, aprueban el texto constitucional en sesiones separadas, es decir, hay un proceso de elaboración de la Constitución, del primer texto, y lo que se va haciendo es aprobarse, se modifica, se establece una serie de cambios, y las Cortes, con esa función principal que tienen, dicen, vamos a aprobar este texto, ¿no? Bueno, pues se ratifica, se aprueba por las Cortes, por el Congreso y por el Senado, y también lo que ocurre es que se ratifica, es decir, se aprueba también por el pueblo. Y diréis, vamos a ver, Antonio, si me estás diciendo que es las Cortes las que aprueban estos asuntos, ¿no? ¿Qué pinta aquí el pueblo? Pues como os he dicho, el pueblo en muchas ocasiones, y lo que plantea el derecho y la democracia, es que también tienen el poder decisorio, ¿no? Y en este caso es porque el Estado dijo, oye, vamos a plantearle al pueblo a través de un referéndum. El referéndum básicamente es consultar al pueblo un determinado asunto. Entonces se planteó al pueblo y el pueblo dijo, sí, quiero esta Constitución Española, sí, la apruebo, casi llegando a un 90%, ¿vale? Creo que rondó el 87,78%. Entonces, es una cifra muy buena de cara a poder iniciar una etapa democrática en nuestro país. Básicamente lo que nos dice es que luego fue sancionado y promulgado el 27 de diciembre de 1978, pero cuidado, esa no es la fecha en la que entra en vigor, fue sancionado y promulgado por el jefe del Estado, es decir, por el rey, el 27 de diciembre. Pero no es hasta el 29 de diciembre de 1978, que es cuando entra en vigor la propia Constitución Española, ya que se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor ese mismo día. Por tanto, tenemos ahí varias fechas, lo planteamos de forma esquemática en el tema, tenemos esa fecha en la que al final del año 78 pues ocurren cosas interesantes, como puede ser desde el 31 de octubre, que se aprueba por las Cortes, el 6 de diciembre del 78 se ratifica en referéndum, el 27 se sanciona por el rey, que ya veremos la función que tiene el rey en la sanción y en la promulgación de las leyes, veremos qué hace o qué no hace, que prácticamente, pues ya os adelanto que el rey no tiene ningún poder de decidir si una ley va a entrar o no en vigor, y el 29 de diciembre entra en vigor, ¿vale? Porque se publica en el Boletín Oficial del Estado. En el tema veréis unas dos últimas fechas, que son del 1992 y del 2011, que, os adelanto que son las fechas en las que se han producido las dos únicas modificaciones que ha sufrido la Constitución en toda la historia, esta Constitución del 78. Y pensad que ya hace muchísimos años que se aprobó y solo ha sufrido dos modificaciones. Y esto tiene varias lecturas. Por un lado, quiere decir que se hizo una Constitución, bastante ambigua,
¿vale? En cuanto a que, bueno, no ha hecho falta cambiar demasiado porque tampoco deja nada súper claro y súper tasado. ¿Por qué? Porque pensar que fue, pues si lo pensamos, fue como un conjunto, nos reunimos un conjunto de personas que piensan de forma diferente y nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí. Por lo que surgen ideas de unos, ideas de otros, unos dicen que sí, otros dicen que no, y al final se tiene que hacer algo súper abierto para todos y que todos estén de acuerdo, por lo que, pues bueno, fue bastante consensuada. Ahora veremos las características principales. Por tanto, bueno, no ha necesitado más modificaciones, no es que no haya necesitado, es que tampoco se ha dado el caso, por un lado, porque la Constitución es bastante complicada modificarla, ya veremos por qué, y también porque ha habido un cambio de gobierno continuamente, de izquierdas y derechas, y ha sido complicado también el plantearse modificar la Constitución en un momento dado. Entonces, realmente se ha cambiado por dos motivos esenciales. En primer lugar, en el año 92, no porque nosotros quisiéramos, sino que a nivel europeo, la Unión Europea aprobó el Tratado de Maastricht que, bueno, básicamente nos decía que todos tenían derecho a votar, ¿no? Bueno, el tratado a nivel europeo, nosotros como formamos parte de la Unión Europea, tenemos que obedecer lo que se apruebe a nivel europeo, y si hay algo de ese tratado que nuestra norma fundamental, que es la Constitución española, pues hay algo que es diferente, pues lo que ocurre es que nosotros tenemos que modificar nuestra norma para adecuarlo a ese tratado. Y aquí lo que ocurrió es que el artículo 13.2 de la Constitución decía que, bueno, que los extranjeros tuvieran el derecho de sufragio activo en las elecciones y demás. Entonces, lo que ocurre es que tuvimos que añadir una palabra, es decir, que tengan tanto derecho como activo como pasivo. Básicamente es cuando nos dicen que a nivel de sufragio tenemos derecho activo o pasivo, es básicamente el poder presentarnos a unas elecciones o el poder votar a alguien en unas elecciones, ¿vale? Por tanto, esa es la primera modificación. En el artículo, os recuerdo, 13.2, puede ser una pregunta de examen y yo creo que, bueno, todo el mundo debería saberla. También en la segunda modificación que hubo en el año 2011 hubo un motivo, y es que había una necesidad a raíz de una crisis económica que se inició en el año 2007-2008, pues de reducir el techo, o sea, el gasto público, ¿no? Sobre todo las administraciones y bueno, por lo que en el artículo 135, en el título de Economía y Hacienda de la Constitución Española, en el título 7, ese artículo pues se modificó para que la administración pues pudiera adaptar ese gasto y esa estabilidad presupuestaria, ¿de acuerdo? Por lo que son dos modificaciones, una en el año 92, otra en el 2011. Si nos fijamos, son modificaciones motivadas no porque nuestros políticos se hayan puesto de acuerdo, sino de alguna forma obligadas, ¿no? Por la situación o por lo que se aprobó a nivel europeo. Se quiere modificar la Constitución española, pero es bastante complicado y lo veremos al final, ¿no? de la Constitución, que es una de las características. Bien, pues vamos a ver el siguiente punto para acabar esta primera clase, donde vemos las características de la Constitución española. Y nos tenemos que aprender las características, pues bueno, es algo que con el tiempo vais a saberlas, ¿no? Porque continuamente estudiando la Constitución se perciben cositas y son esas características, ¿no? que nos damos cuenta con el tiempo. En primer lugar, nos dice que es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Bueno, aquí hay una cosa que lógicamente entiendo que para los que estáis empezando a lo mejor se os escapa, ¿vale?
que es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no es otra cosa que básicamente todas las normas que rigen en un determinado momento, es lo que conocemos como derecho positivo, que están actualmente en vigor, ¿de acuerdo? Ese es el ordenamiento jurídico español. Ponemos ejemplos, ¿vale? Pues desde la Constitución española hasta, Código Penal, hasta Código Civil, nos vamos a leyes de tráfico, nos vamos de igualdad, o sea, todas las leyes, todas las normas, todo el conjunto de normas que están en vigor en nuestro Estado, da igual de lo que sea, ordenanzas, reglamentos, leyes, lo que sea. Eso es el conjunto del ordenamiento jurídico, por lo que nos está diciendo que la Constitución está por encima de todas las demás normas, de todo el resto del ordenamiento jurídico. Nos dice que es la norma suprema y que todas las que están por debajo van a tener, de alguna forma, que adecuarse y no ir en contra de la Constitución. Fijaos lo que eso implica, ¿vale? Que cualquier norma que vaya en contra o que diga algo diferente a la Constitución, esta quedará invalidada. Y esto, son una serie de principios que se estudian en Derecho, que aquí los tenemos que ver de forma súper rápida y que quiero transmitiros para que lo entendáis. Nos dice que se trata de una Constitución escrita. ¿Por qué nos deja claro que tiene que ser una Constitución o que es una Constitución escrita? Una de las características del derecho español es la necesidad de dejarlo todo por escrito. A nivel, por ejemplo, británico, existe lo que es la Constitución. La Constitución de este país es un tipo de Constitución que cuando hablamos de derecho se habla de derecho consuetudinario, que no es otra cosa, no quiero que os aprendáis tampoco esa palabra rara, ¿vale? Porque cuando se estudia derecho sí que hay que aprenderla, hay que entender qué es sobre todo, y es lo que quiero que entendáis aquí, que es la diferencia con respecto al derecho escrito, que es ese derecho que se adquiere o se consolida a raíz de la costumbre continua, repetida, probada. Es decir, vamos a imaginar que en nuestra sociedad tenemos costumbre a algo, ¿vale? A lo que os imaginéis, no sé, a cruzar por la calle, por mitad de la calle, lo que sea. Vamos a imaginar que eso ya lo tenemos tan interiorizado que es casi como una norma para nosotros. Si eso nosotros dijéramos que ese tipo de costumbres fueran o tuvieran la misma validez que una ley, pues diríamos, vale, esto es como una ley escrita, pero en nuestro país no. Ya para empezar nos está diciendo que la Constitución tiene que estar escrita, tiene que estar recogida en un formato, ¿no? En este caso en el Boletín Oficial del Estado, publicada para que todos podamos revisarla, ¿vale? Hay normas también a nivel de costumbres, pero igual que os comentaba, el Código Civil directamente nos dice que hay una jerarquía de normas y siempre las leyes escritas van a estar por encima de las no escritas, es decir, de las de derecho consuetudinario, como pueden ser las costumbres o incluso principios que son, generales, ¿no? Entonces, es una de las principales características de la Constitución, esa forma escrita. También, en cuanto a su estructura y contenido, es bastante extensa. Tiene 169 artículos. Os recomiendo que os aprendáis el número total de artículos que tiene y su estructura, que la veremos más adelante, el número total de títulos que tiene un preámbulo, la denominación de cada uno de los títulos, también la denominación de cada uno de los capítulos, e incluso algunos artículos nos los vamos a tener que aprender de memoria. Lo veremos, yo os diré, de esta parte os lo tenéis que aprender todo súper bien porque es muy importante y tal, ¿vale? Entonces no os preocupéis, en total tiene 169 artículos, os adelanto, tiene 11 títulos. 11 títulos porque un título, el primer título, es el título preliminar, ¿vale? Pero luego tiene 10 títulos con denominación propia. Yo os recomiendo que tengáis esa idea clara de los títulos totales que tiene la Constitución, que son 11, pero tiene 10 con denominación propia. Si nos hicieran una pregunta de examen,
tendrían que indicar bien a qué hacen referencia en cuanto a esos títulos, ¿vale? También tiene una serie de disposiciones. Las disposiciones de las leyes no es otra cosa que, como si dijéramos, complementos de la ley, ¿vale? Por eso hay disposiciones adicionales, que son ese complemento más básico, es decir, vamos a añadir cosas que no hemos dicho en la ley o recordar cosas. Las disposiciones transitorias, que es como la transición de una norma anterior o de una etapa anterior a la nueva. Las derogativas o derogatorias, que es, ¿vale? Pues una ley que estaba antes que esta ya no tiene validez. Y las finales, que es básicamente las que nos dicen que cuando entra en vigor una ley, ¿no? Cómo se sanciona, promulga, etcétera, etcétera. Entonces son esa parte final de las leyes que se conocen como disposiciones. En este caso la Constitución tiene 4911 y siempre vamos a seguir la misma estructura en todas las leyes, en cuanto a que hay disposiciones adicionales, transitorias, derogativas o derogatorias y finales, ¿vale? 4911. Y si nos aprendemos esos números, pues es más sencillo recordarlo todo. 169, número de artículos, 11 títulos en total, 10 con denominación propia, 4911 el número de disposiciones. Esto ha sido objeto de pregunta de examen, así que tenedlo en cuenta. Como cuarta característica, nos dice que la Constitución es ambigua e imprecisa. ¿Esto por qué es así? Por lo que os he dicho, es ambigua en cuanto a que es raíz del consenso de un grupo de partidos políticos y de ideas diferentes y por lo que, tiene que ser de alguna forma imprecisa, ambigua. ¿Para qué? Para luego ser desarrollada por otras leyes que hagan pues que esa ambigüedad e imprecisión desaparezcan, haciéndola pues realmente clara, que al final es uno de los principios que la ley no tiene que ser pues excesivamente vaga, tiene que ahondar en el tema y dejar claro pues todo el contenido en la medida que sea posible. Lógicamente una ley o el legislador no puede abordar todos los casos posibles que se puedan dar, por eso pues a veces los engloba dentro de tipos, ¿vale? De diferentes como tipos de situaciones que pueden haber. Eso pues a nivel penal se explica bastante bien, pero bueno, a nivel del resto de leyes, pues ya veis, en este caso, a nivel de la Constitución española nos dice que es ambigua e imprecisa y que luego será desarrollada por leyes, por reglamentos, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, pues nada, esta es la característica cuarta. También nos dice que se trata de una norma de ruptura con el régimen anterior, por lo que el texto es consensuado y pactado por las diferentes fuerzas políticas. Una característica curiosa es que se puede considerar inacabada, pues deja muchos aspectos para que sean desarrollados posteriormente por una ley orgánica. ¿Por qué? Porque al final es la norma superior y tampoco era súper necesario dejarlo todo tan claro. Era necesario establecer como un marco legal y a raíz de ese marco legal desarrollar desarrollar leyes que ahonden en cada uno de los asuntos. Tenemos muchísimos temas que desarrollar dentro de la Constitución, por lo que, vamos a desarrollarlas posteriormente, cuando ya haya un gobierno, cuando ya haya unas cortes, esas cortes, ese poder legislativo que se encargue de legislar, de hacer leyes, ¿vale? De meterse en el asunto, de consensuar con el resto de partidos políticos, de discutir, de tal, pero ahora, pues lo que querían era empezar, ¿no? Es rígida. ¿Por qué es rígida? Es rígida porque es difícil poder modificarla. Establece dos tipos de procedimientos de modificación, uno como si dijéramos más básico y otro muy complejo, bastante complicado. Ya veremos
las condiciones que se dan en cada uno, pero para que nos hagamos una idea, tenemos como dos partes dentro de la Constitución, que una es el título primero de los derechos fundamentales y libertades públicas que vemos en este tema. Ese es, el título 1 y el título 2 es como súper complicado modificar, o incluso si se quiere modificar al completo la Constitución, y luego está el resto, que es más sencillo modificarla, pero también sigue siendo complicado. Ya lo veremos, pues ya os digo, en los últimos artículos de la Constitución, en concreto el título 10 de la Constitución, recoge este proceso de reforma. ¿Por qué nos dice que también es una Constitución derivada? Porque hay una influencia del resto de constituciones, también de las nuestras anteriores, ¿vale? Incluso la de antes de franquismo, pero también incluso las de antes, ¿no? Todas esas características que se han ido adquiriendo desde 1812, pues bueno, se ha visto influenciada. Pero también del resto de constituciones a nivel europeo, pues la alemana, la italiana, la francesa, hemos ido cogiendo cositas interesantes de esos estados democráticos para pues incluirlo en la nuestra. Ahí vemos pues un bocadillo en el que decimos que fundamentalmente es la italiana del 47, la alemana del 49, incluso la portuguesa del 76, ¿de acuerdo? Y también la francesa. Vale, y por último, es de aplicación directa, por lo que jueces y tribunales directamente se pueden regir por la Constitución para poder aplicarla. ¿De acuerdo? Establecemos como un mapa mental en el que pues bueno, vemos todas esas características para directamente aprenderlas, que como os he dicho pueden ser objeto de examen. Normalmente pues se van a centrar más en el contenido propio de la Constitución. Esto es una introducción. Y bueno, ya en la siguiente clase nos adentraremos en la estructura y demás. Fijaos que todavía casi que no hemos empezado, ¿no? Es contenido que me parecía interesante poder ver de forma que entendáis de dónde venimos y todas esas características que son un poquito más complicado pues de entender si alguien no lo explica de alguna forma. Que se resuma todo, que se adquiere a lo largo del tiempo para pues bueno, cuando se estudia la Constitución. Así que espero que hayáis tomado apuntes. Ya en la siguiente clase empezaremos a ver la estructura de la Constitución y cuáles son los principios constitucionales, cuál es el preámbulo y bueno, empezaremos a ver el articulado. Así que nada más, chicos, espero que os haya servido la clase, espero que hayáis entendido todo lo que hemos explicado, que cualquier duda que tengáis nos lo comentéis y que, bueno, hayáis aprendido muchísimo. Así que me despido, hasta la próxima clase y cualquier cosa estamos en contacto. Un saludo.